Hola, soy Ana Patricia Martínez Hernández, curso de Laboratorio de Ingeniería de Circuitos con la maestra Jessica Hernández Monroy, los martes de 7 a 9 de la mañana. Soy del equipo 3 y a continuación les voy a presentar la práctica 7. Para resolver la práctica 7 es necesario primero ver la introducción a las herramientas que se van a utilizar para resolver el circuito. Primero tenemos la reducción de resistencias, que en paralelo y en serie se hacen con las fórmulas que se muestran. Después tenemos los divisores, que es cuando solamente hay una malla y dos resistencias y están en serie. El voltaje se puede calcular el voltaje 1 y el voltaje 2 con las siguientes fórmulas. Y con la corriente tienen que estar en paralelo dos resistencias con una fuente de corriente y se calcula la corriente en la resistencia 1 y 2 con las fórmulas que se muestran. Finalmente está el cambio de fuente, donde se puede cambiar un tipo de fuente de corriente a voltaje o viceversa, manteniendo los valores de voltaje y corriente en las resistencias con las fórmulas que se muestran. Este es el circuito a resolver. Para resolverlo, primero se hace un cambio de fuente de corriente a voltaje de la manera en la que se muestra. De ahí se reduce las resistencias que están en serie y se vuelve a hacer otro cambio de voltaje a corriente. De ahí se procede a hacer un cambio de fuente de voltaje a corriente, son las que se muestran en la figura, y una reducción de resistencias en paralelo. Ahora las resistencias de paralelo se reducen y las fuentes de corriente se simplifican. De esta forma nos queda un circuito reducido como el que se muestra en la parte de arriba, pero como queremos obtener fuente de voltaje, hacemos un último cambio de fuente de corriente a voltaje y de esta manera obtenemos el valor deseado. Y despejando Rx obtenemos el valor de 245.499 ohms. En conclusión, las herramientas son una manera de resolver circuitos bastante útil, siempre y cuando el circuito no sea tan largo ni tan complejo y que se pueda resolver mediante herramientas. También es especialmente útil cuando no se cuenta con alguna herramienta matemática para resolver sistema de ecuaciones y te lo resuelve de la misma manera que de nodos y de mallas. Simplemente hay que saber utilizarla. Hola, soy Alfredo Name, soy parte del equipo 3 de Laboratorio de Circuitos y voy a enseñar la práctica 8. En la práctica 8 lo que hicimos es que tenemos un circuito en el cual tenemos una resistencia de valor Rx, la cual no sabemos el valor y tenemos que calcularlo, y para hacer esto lo hicimos con el voltaje de Thevenin y la resistencia y la corriente de Norton. Entonces, lo primero que hicimos fue calcular por nodos para encontrar el voltaje de Thevenin, quitando de ahí la resistencia y dejando un circuito abierto, y nos da un valor, y el voltaje que va en este punto de A a B, ese es nuestro voltaje de Thevenin, en el cual en este caso nos dio 5.12. Para la corriente de Norton hacemos lo mismo, pero con la única diferencia de que en lugar de que fuera circuito abierto, es circuito cerrado. Y calculamos por mallas, porque es la forma más fácil para saber la corriente que hay aquí. Y nos dio un valor, y el valor de 3.326 miliamperes. Entonces lo que hacemos es que despejamos la resistencia de la ley de Ohm. Entonces queda que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin entre corriente de Norton. Ahora para la parte 2, lo que hacemos es que aquí tenemos igual una resistencia de valor Rx que no conocemos y tenemos que encontrarla. Por lo cual, en el camino que nosotros decimos hacer es, por método directo, apagar todas las fuentes y reducir las resistencias. Entonces nos paramos aquí en donde quitamos la resistencia y vamos reduciendo las resistencias sin modificar el punto, los nodos, los nodos A y B, el cual nos da 14.567. Y para comprobarlo, ahora lo que hacemos es sacar voltaje Thevenin, el cual lo hacemos de la misma forma. Aquí primero lo hicimos por mallas para encontrar la corriente de Norton primero. Y aquí para encontrar el voltaje de Thevenin, dejándolo en el circuito abierto.
Y juntamos las 6 ecuaciones que nos quedan, porque lo único que hacemos aquí es la potencia. Entonces aquí tenemos 3 ecuaciones, que es por mallas, y aquí tenemos 2 ecuaciones, que es por nodos. Y entonces tenemos una ecuación extra porque lo que sabemos es la potencia, que es el voltaje de Thevenin entre 2 por la corriente de Norton entre 2 es igual a 0.00225 watts. Entonces lo sustituimos de esta ecuación sabiendo que el voltaje en B es el voltaje de Thevenin entre 2 por la malla B, que es la corriente de Norton.